Perdón, ¿quieren hacer una consulta sobre los temas que hemos tratado? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Alguien escribió algo? ¿O recién se conecta? Sí, sonó. Hola Miguel, Sí, yo te quería hacer una consulta con los interruptores automáticos. sí. Tenía entendido que se puede regular distintas clases de corriente ahí para la curva. Clase de corriente no. Corrientes nominales, rango de corriente. Tanto magnética como térmica. O sea, regular la corriente nominal de disparo térmico y el magnético, que sería un caso del cortocircuito. ¿A eso te referí? Sí, una vez hice un curso de electricidad industrial y vi que regular, digamos, respecto a la curva, en la técnica, lo regulaba, iba moviendo de a poquito la parte bimetálica y la magnética. No te Tenían escucho bien, está varios, muy varios bajito tu volumen. ahí te escribo, ahí te escribo. Bueno, a ver, bueno, ahora veremos el tema central de este tema que se viene, son los interruptores, pequeños interruptores automáticos, en el que realmente se denominan PIA, pequeño interruptor automático, o interruptor automático en general. Estos interruptores automáticos, en formato DIN, hasta 125 amperes, cambiando el formato de lo que son regulación de 80 a 125, en módulos más grandes que los que son menos de 80 amperes, o sea, de 1 a 63 amperes tiene un formato, el ancho del polo es 18 milímetros, mientras que en los interruptores de 80 a 125 amperes, el ancho del polo es de 27 milímetros. Depende de la cantidad de polo, va a ser el ancho total del interruptor. Pero todos están en formato DIN. Hay que tener mucho cuidado con cuando vimos la disipación térmica, la verificación de disipación térmica en tableros de material aislante, que cuando tengamos este interruptor de gran calibre, debemos garantizar que el envolvente tenga la capacidad de disipar el calor de esos interruptores, que son bastante importantes. El reglamento habla del tipo de protecciones que debemos garantizar en las instalaciones eléctricas en general, y en particular en los tableros eléctricos, donde se aplica la mayor parte de estas protecciones. Dice que el objeto de la protección es salvaguardar la integridad de las personas, los animales domésticos y de cría, los bienes y las intervenciones propiamente dichos. Si se fijan, es un poco más amplio de lo que uno cree. Realmente es mucho más complejo la protección que solamente proteger a la vida y los bienes de las personas. También tenemos que proteger los animales domésticos, los animales de cría, y garantizar la seguridad eléctrica para todas aquellas personas que intervengan o que hagan uso de esa intervención eléctrica. Y esto es importante tener en cuenta. En la casa de mi mamá, ella hace uso de su instalación eléctrica, pero cuando yo voy a visitarla con mi hijo hace uso de esa instalación eléctrica. Prenden luces, enchufan o desconectan algo. O sea, en definitiva, el uso de energía no es tan solo por los moradores que están en ese inmueble, sino también por aquellas personas que ingresan a ese inmueble, ya sea por visita o por trabajo, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, la protección es integral, y fíjese que aquí tan lejos podemos llegar con el riesgo de una instalación eléctrica interna, que también podemos afectar la vida o la integridad de las personas que están pasando frente a nuestra vivienda, porque si en el pilar de medición nuestro tablero principal no está en buenas condiciones y tiene una fuga de corriente, está electrificando el pilar de medición. Y el pilar de medición se encuentra en una de sus caras, está sobre la línea municipal. O sea, también estamos afectando a aquellas personas que ni siquiera ingresan a nuestro inmueble. Por eso es tan alto el riesgo y tan cuidadosos debemos ser para garantizar que la seguridad eléctrica se cumpla
desde la acometida hasta el último punto de conexión para todas aquellas personas que puedan ingresar a ese inmueble. Y en particular, por la ley de higiene y seguridad, en cualquier domicilio existe en algún momento una relación de dependencia, porque yo contrato un albañil para hacer un trabajito, un plomero o la personal doméstico para que haga limpieza en la casa. En cualquier situación, siempre un inmueble, aunque no se trabaje para realizar una tarea externa, ¿sí?, para ganar dinero, por el solo hecho de llamar gente que ingresa a la vivienda, ya estamos en el ámbito de la ley de higiene y seguridad, en el ámbito del trabajo. Por eso esta ley es aplicable, en definitiva, a todos los inmuebles de la República Argentina, sin distinción ni orden, para garantizar con lo que allí está establecido la seguridad eléctrica de las instalaciones. Y en particular establece que todas las instalaciones eléctricas se deben ejecutar y controlar o modificar de acuerdo a las reglamentaciones AEAS. Tenemos 4 protecciones obligatorias o principales que debemos guardar en toda instalación eléctrica, que es la protección contra fallas a tierra, ¿sí? Para que exista protección contra fallas a tierra, tiene que haber un interruptor diferencial, un circuito o sea, todos los circuitos poseen el conductor de protección, y que ese conductor de protección esté conectado a todos los dispositivos, en el caso de toma corriente, el bornecito de puesta a tierra, en el caso de la luminaria, la carcasa metálica de las luminarias, o al caso de un motor, a la carcasa del motor. Y ese conductor de protección a una barra de equipotencial principal, el tablero principal, o barra de puesta a tierra del tablero, y esa barra de puesta a tierra del tablero a la jabalina. O sea, todo este conjunto de elementos me va a garantizar la protección de falla a tierra. ¿Por qué? Porque en cuanto se produzca en alguna pérdida y aleación de algún artefacto, de alguna parte de la instalación eléctrica o de lo que sea, esa parte que se energiza se conecta a tierra, el diferencial lee esa fuga de corriente a tierra y dispara y saca el servicio de instalación eléctrica, protegiendo a las personas. Luego tenemos la protección contra contactos directos, que la debemos guardar tanto en la instalación eléctrica de la canalización como en la instalación eléctrica interna del tablero eléctrico. Debemos garantizar que exista una pantalla entre la persona y la parte de contención en forma permanente y que no se pueda remover fácilmente, solamente se haga con herramientas. En el caso de un cable, pelarlo con herramienta. En el caso del contrafrente, con un destornillador, sacar los tornillitos para sacar el contrafrente. En el caso del juego de barra, que tenga una protección, esa protección del juego de barra, la que pueda remover únicamente con herramienta. Esto es para que la persona sepa que cuando usa una herramienta, está maniobrando una posición de una instalación eléctrica que lo va a poner en situación de riesgo si no tiene las precauciones adecuadas. Por eso se habla muchas veces en el reglamento que para garantizar, digamos, esta protección con contactos directos, toda pantalla se debe remover únicamente con herramientas, para que a ese momento de elegir herramientas yo ya tengo, y se me prenden todas las alarmas diciendo que cuando use esa herramienta hay un riesgo detrás de eso que estoy abriendo para ponerme en alerta. Después van a ver que hay un documento donde se habla mucho de estas situaciones, de elementos de protección para ser removidos únicamente con herramientas. Inclusive los cables canales, por ejemplo. Deberían ser de tal forma que únicamente se puede remover haciendo palanca con alguna herramienta. Luego tengo la protección por contactos indirectos, ¿sí? Esto es colocando, por supuesto, el conductor de protección a todas las masas metálicas, existiendo el interruptor diferencial para que dispare en caso de falla. Lo que hace este tipo de protección es despejar la alimentación de la tensión cuando ocurre una falla, antes que una persona pueda llegar a tomar contacto con esa parte energizada por una falla. También puede ocurrir que en el mismo proceso que estoy utilizando una masa eléctrica, una carga eléctrica, se produzca la falla. Bueno, ese tiempo estoy maniobrando esa pieza, entonces, con más razón, casi es un contacto directo. Sigue siendo indirecto, pero yo estoy directamente trabajando sobre algo que tiene falla en ese mismo momento. En ese caso, el diferencial debería actuar en tiempo y forma para limitar la tensión de contacto y el tiempo de exposición a esa tensión de contacto por debajo de los niveles que está establecido por un interruptor diferencial, que se acuerdan que eran 300 milisegundos para la corriente nominal de la sensibilidad y 40 milisegundos para 5 veces la corriente nominal.
Si cumple esas condiciones, el diferencial me protege adecuadamente. Por supuesto, voy a sentir algún cosquilleo, voy a sentir una pequeña patadita, pero no me va a provocar un daño físico que ponga en peligro mi vida. Y luego tengo una protección contra sobrecorriente, que es la sobrecarga y los cortocircuitos. Y hay que diferenciar acá sobrecarga y cortocircuito porque son dos cosas distintas. Y por eso los PIA, los interruptores automáticos, tienen dos componentes, uno para el disparo por sobrecarga y otro componente interno para el disparo por cortocircuito. Y luego hay otras recomendaciones, son situaciones altamente recomendables y en algunas situaciones obligatorias, como la protección contra sobretensiones transitorias, descarga atmosférica, maniobra eléctrica de las empresas distribuidoras, como en el caso, acá dice son altamente recomendables, pero son obligatorias cuando una instalación eléctrica, por ejemplo, tiene pararrayos. Si tiene pararrayos, el reglamento dice que es obligatorio colocar un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. Por ejemplo, cuando tengo equipos electrónicos muy delicados, bueno, estoy obligado a conectarlo porque si no coloco estos protectores, me va a dañar un equipo que puede ser o por el precio es muy importante o porque el servicio que presta es fundamental. Por ejemplo, en la sala de recuperación de personas, el pool motor que está alimentando a una persona para que funcione no tiene que fallar por ninguna circunstancia. Entonces, amerita que eso tenga una protección transitoria para que si hay en ese momento tormenta y posibilidad de que un rayo ingrese en la instalación, no me dañe ese equipo que está protegiendo a la persona. O bien tomógrafos que no afectan a la persona de forma directa, pero sí salen del servicio. Y salen del servicio un equipo tan caro que hay que amortizarlo rápidamente, amerita invertir en estos dispositivos de protección sobre tensiones transitorias. Y repito, que en situaciones que el inmueble tenga pararrayo o dentro de un radio de 50 metros de mi instalación eléctrica existe un pararrayo, debo instalar un dispositivo de protección transitoria. Tengo unas protecciones contra sobretensiones permanentes. Esas sobretensiones, por ejemplo, también se provocan por falla de neutro. Si se corta el neutro, mi instalación eléctrica va a lugar de tener 380 voltios, donde debe tener 220 voltios. Entonces se producen sobretensiones permanentes. O puede haber varias fluctuaciones de tensión por cuestiones del mal servicio de la distribución eléctrica. Entonces me recomiendan protecciones sobretensiones permanentes. Y acá hay que empezar a leer en qué situaciones es conveniente. Por ejemplo, si tengo un motor que presta un servicio crítico como es un ascensor, ¿sí? Amerita que en ese caso ese motor tenga una protección por por sobretensiones permanentes. O sea, sube la tensión, me puede dañar la plaqueta electrónica o el motor, o si baja la tensión me puede dañar el motor y la plaqueta electrónica. Entonces le coloco una protección para garantizar que esa plaqueta electrónica esté en buenos servicios. Quizás por una pequeña fluctuación de tensión se pare el ascensor, pero una vez que esa tensión desaparezca, sobretensión o subtensión desaparezca, se puede poner nuevamente en servicio porque está protegido por este elemento. O sea, hay cuestiones entonces particulares que dejan de ser recomendables para ser obligatorias. Y bueno, también hay protección contra subtensiones. Ahora apareció otra protección obligatoria, por ejemplo, que son fallas provocadas en un mismo conductor por desperfecto del conductor interno, porque yo cuando lo instalé lo traccioné mucho, hay hebras que se cortaron, cuando circuló corriente, las hebras que quedaron se fueron calentando, hasta llegó un momento que se interrumpen alguna de ellas y empieza a haber chispas o chisporroteos dentro del mismo cable. Ese tipo de frecuencia de fallas es leída por un detector a prueba de arco y me saca del servicio ese circuito eléctrico, o bien toda la instalación eléctrica. Cuando es obligatorio, cuando mi instalación eléctrica es dentro de un ambiente que sea ígneo, como por ejemplo una cabaña de madera en la que yo quiero realizar una instalación eléctrica con material de PVC, el PVC no va a detectar y es peligroso que si hay una chispa interna se pueda extender hacia el exterior. Entonces, para esa instalación eléctrica, el reglamento, la parte 77370, perdón, en 9364, parte 770, que para inmuebles hasta 63 amperes, con poder de corte máximo de 10 kA, exige
que para instalaciones en este tipo de instalaciones, por ejemplo, en cabañas de madera, por este nuevo sistema Steel Frame que tiene mucho material ígneo dentro de su composición interna como material aislante, amerite, y quiere hacer la instalación con material aislante, amerite colocar, o me obliga, perdón, a colocar en el tablero seccional o principal, detectores de falla de arco. Se denominan AFDD, la sigla donde se identifican en términos en inglés que no me acuerdo qué significa, pero son elementos que me garantizan sacar del servicio la instalación eléctrica. Con esta reglamentación, ahora la están modificando, quizás, no sé si le incorporaron esto, pero yo creo que ya sí, esta última versión que va a salir de esta norma, y posiblemente se incorpore esa protección recomendable para ese tipo de instalación. Por ejemplo, hay otra protección que no está indicada acá, que es falta de fase para motores monofásicos por arriba de 1 HP o 0,75 kW. Son exigibles para motores trifásicos de más de 1 HP. El reglamento indica que se deben colocar dispositivos de detección de sobretensiones, subtensiones, falta de fase, cambio de secuencia de fase o asimetría de fase. Son elementos relés ya integrados, todo en una sola pieza, que me permite proteger motores. Y hablemos casualmente de motores críticos como son de sensor, o de algún tipo de carga que sea crítica para el uso que ésta presta. Por ejemplo, ascensores de vehículos dentro de una plaza de estacionamiento de vehículos. Aquí hay una notita al pie que dice, se considera que en las viviendas no se encuentran normalmente personas de categoría B4 y B5. En las oficinas y locales unitarios podrá existir integrante del personal perteneciente a la categoría B4 y B5. Los mismos deberán cumplir con los requisitos mencionados en la Ley de Higiene y Seguridad, y bueno, nombran los decretos reglamentarios 351 y 911, y también el anexo 71J de la sección 771. Hay que tener mucho cuidado entonces cómo interpretar cuando estamos en el ámbito de trabajo. A mi criterio, en cualquier situación, en cualquier inmueble, en algún momento de ese inmueble estamos en situación del ámbito de trabajo. Por lo tanto, esta reglamentación se debe aplicar y todos los conceptos que se tienen en cuenta para garantizar la protección de las personas, los animales domésticos, de cría, los bienes y las instalaciones propiamente dichas. Los termomagnéticos te obedecen a normas de productos. Y dentro de esa norma de productos se distinguen dos normas características. Ahí al pie de estos recuadros está puesta la norma IEC 6898, que son para aquellos dispositivos termomagnéticos o de protección ensayados bajo condiciones de uso de un personal no calificado tipo BA1. Los ensayos son muy exigentes para garantizar que ese dispositivo, al ser usado por esta persona inexperta que no tiene ni idea de lo que significa un cortocircuito, una sobrecarga, y que con una maneta se baja, puede ser que sea peligroso subirla, ¿sí? Ese tipo de ensayo se hace bajo la norma 6898. Y se califica ese interruptor con una corriente nominal y un poder de corte X, ¿sí? Hoy en día, 3 kA, 4,5 kA, 6 kA, 10 kA, 15 y 25, por ejemplo. Mientras que en el ámbito industrial es la misma termomagnética, se la puede ensayar bajo la norma esta IEC 60947, que es distinta a la anterior, menos exigente que la anterior. ¿Por qué? Porque el usuario de ese dispositivo es especial. Es el usuario B4 o B5, que sabe qué significa un cortocircuito, que sabe qué significa una sobrecarga, que sabe que cuando hay un cortocircuito no va a subir la térmica hasta que se conecte, porque sabe que primero tengo que salvar el cortocircuito o la sobrecarga y recién maniobrar nuevamente el dispositivo. O sea, las situaciones de uso en un caso y en el otro son completamente distintas. En el caso de térmicas que están calificadas o ensayadas bajo norma 6898, por ejemplo, con un poder de corte de 6 kA, con la norma 60947 se le puede asignar un poder de corte superior si el ensayo lo admite, por el tipo de ensayo que se realiza. Entonces, ustedes se van a encontrar con que hay interruptores, por ejemplo, de Schneider, de la línea C60N, que esa inscripción de poder de corte está estampado en la frente de la térmica que dice 6 kA,
pero a un costado o en el mismo frente, en algunos casos, indica que bajo la norma 60947 el poder de corte de esa térmica es de 10 kA. ¿Qué significa? Que si esa térmica la uso en un domicilio y la va a maniobrar frecuentemente en personal de A1 y ocasionalmente en B4, el poder de corte es 6 kA. Pero si la misma térmica la coloco en una sala de tableros donde solamente tiene acceso B4 y B5, esa ubicación de esa térmica puede ser en una barra, en un tablero eléctrico donde la corriente de cortocircuito sea 10 kA. Fíjense, estamos hablando de la misma dispositivo, pero reduciendo el poder de corte para personales no calificados y tomando un valor de corte real, que es el 10 kA, para lugares donde hay personal calificado. Esto es importante tener en cuenta porque cuando yo construyo y diseño tablero eléctrico, lo primero que tengo que investigar quién lo va a utilizar, quién va a hacer uso y quién va a maniobrar ese tablero eléctrico y a quién va a estar limitado. De acuerdo a esas circunstancias, yo le voy a asignar el poder de corte en los interruptores de coloque, un valor de poder de corte u otro. ¿Sí? Es una decisión que voy a tomar yo como instalador o como proyectista. Y en el caso que vaya a hacer una inspección y un relevamiento, tendré que investigar quién usa ese tablero y qué poder de corte está considerado y cuál es la corriente de cortocircuito que existe en el lugar. Ameritando todos esos valores, tomar decisiones de que me informe diciendo que si es correcto lo que está instalado o hay que cambiar algunos de ellos. Pues es muy importante que interpreten esto. El mismo dispositivo se lo ensaya bajo dos normas. Esto no ocurre en todas las térmicas, ¿no? Solamente en las de 6 kA en el caso de Schneider, ABB y Siemens. ¿Sí? Tiene la marcación de los dos poderes de corte. Poder de corte para 6898 y la 6947 diferenciado. Ya veremos después cómo está estampado, digamos, el dispositivo y qué dice la norma con respecto a esa información. Con respecto a la sobrecarga, hay que distinguir cuál es el rango de corriente que define una sobrecarga y cuál es el rango de corriente que define un cortocircuito. Acá vemos que en una sobrecarga, hablamos de una sobrecarga cuando la corriente nominal de ese interruptor es superado en un valor menor de 10 veces la corriente nominal. ¿Sí? Si la corriente nominal que circula es menor de 10 veces su valor, estamos hablando que en ese interruptor o en ese circuito está ocurriendo una sobrecarga. Pero cuando esa corriente es mayor que 10 veces la corriente nominal, estamos hablando de que es un cortocircuito. De hecho, los cortocircuitos estamos hablando de valores muy importantes de corriente, de tal forma que el cable pueda llegar a una temperatura de 160 grados, cuando con una sobrecarga el cable no debería superar los 70 grados centígrados. Fíjese que mucha ampliación de una corriente a otra, porque el efecto lo notamos en el efecto de calentamiento del cable. En el gráfico que ven ustedes es una curva característica donde tenemos en la ordenada, el eje vertical, el tiempo de circulación de corriente por un conductor. Y en la abscisa, la intensidad de corriente que circula por un conductor. Si yo ensayo un conductor y voy viendo a partir de qué momento supera los 70 grados centígrados, voy a marcar, se va a representar esta curva. Acá el IZ1, por ejemplo, que es este valor que está acá, al momento que llega a los 70 grados centígrados me marca el tiempo T, ¿sí? Y me fija un parámetro ya de la curva que va a formar ese interruptor. Esta curva tiene valores característicos y forma característica que se cambian a partir de los 5 segundos de exposición de la corriente a una corriente X. Acá fíjese que a partir de un valor de corriente con una duración de 5 segundos, la curva se convierte en recta. O sea, viene, a medida que yo voy creciendo la corriente, el tiempo de exposición para llegar a la temperatura va bajando, porque para IZ2, fíjate que llegamos acá a los 70 grados centígrados, el tiempo de exposición es menor que para Z1, que es una corriente menor. Entonces, a mayor corriente voy a llegar más rápido al límite de la temperatura del límite del cable. Esta curva se la reconoce como I cuadrado T del conductor. I cuadrado T es una energía específica. Esto vayan metiéndose en la cabeza que el término I cuadrado T se denomina energía específica. La otra vez hablamos de que
cuando hablamos de disipación térmica del tablero, que la potencia disipada por la circulación de corriente por un conductor era el producto de la resistencia del conductor por la corriente al cuadrado por el tiempo de exposición de esa corriente. Bueno, acá el I cuadrado T es un coeficiente, digamos, del cable que me va a marcar cuán rápido va a llegar a esa temperatura máxima del servicio. ¿Sí? O sea, en definitiva, fíjese entonces que un cable se comporta como una curva, primero asintótica, un valor de corriente nominal, hay un valor de corriente en ese conductor con PVC, que yo si la mantengo permanente, el cable sigue una temperatura constante, ¿sí? No sube de temperatura. Pero si empieza a subir la corriente, empieza a calentarse el cable. Entonces el formato de esa curva para distintos tipos de exposición de corriente en el tiempo me da esta curva como límite superior. Cualquier valor de tiempo, de coordenada de tiempo y corriente que esté por arriba de esa curva va a provocar que el cable se sobrecaliente, pierda aislación y tarde o temprano entre en falla. En falla puede ser en cortocircuito o falla a tierra porque pierde la aislación y toca una parte metálica de la instalación eléctrica, por ejemplo el caño que lo está protegiendo. Esto también depende de la temperatura ambiente. La temperatura ambiente también influye porque aporta calor a ese conductor. Entonces, fíjese que la temperatura que tengo en este caso es mayor que la temperatura en A2 de la segunda curva. ¿Qué significa? Que cuando hay mayor temperatura, esta curva se me hace más a la izquierda. O sea, para temperatura ambiente mayor, la curva se me va a hacer para la izquierda. ¿Qué significa? Que tengo que empezar a limitar más la corriente. Por eso es el ajuste de la corriente admisible con temperatura que hemos visto cuando veíamos canalizaciones. Cuando veíamos canalizaciones decíamos que si la temperatura ambiente era mayor de 40 grados centígrados, había un coeficiente que me reducía la corriente admisible. Y acá pasa lo mismo. Supongamos que 40 grados centígrados, este es 40 grados centígrados y este es 55 grados centígrados. A 40 grados centígrados voy a tener esta corriente admisible que es paralela ya a la curva. ¿Sí? En cambio, para 55 grados centígrados, la corriente ya pasa a ser esta, la corriente nominal, que significa reducir el valor de corriente nominal, por ende debería colocar una termomagnética de menor calibre que para la segunda situación. O sea, se está representando acá dos situaciones distintas, depende en qué situación estén, se llama la curva 1 o la curva 2. ¿Han entendido? ¿Comprenden? ¿Alguna preguntita sobre esto? Esto es fundamental para entender todo lo demás. Todo lo demás, todo el elemento de protección del cable se basan en conocer este principio, digamos, o la limitación de capacidad de corriente del conductor. Varía según el nivel de corriente y el tiempo de exposición. Y esta es la curva que representa. Todo lo que veremos ahora está en toda la gráfica que veremos y toman como relación el tiempo y el valor de corriente. Ese valor y entiendan bien el diagrama de coordenadas. Siempre la tensión, el tiempo de exposición de corriente está en la ordenada y el valor de la corriente aplicada a ese circuito de ese conductor está en la abscisa, en el eje horizontal. ¿Sí? Cuando analicemos la curva térmica, se basan en el mismo gráfico. Y si superponemos la curva dispara de una térmica con la curva del cable que está protegiendo, veremos que la curva de los dos elementos de la termomagnética, que es el disparo térmico y el disparo magnético, se encuentran por debajo sería la izquierda de esta curva de cables. De tal forma que una corriente de cortocircuito es limitada por la térmica para que no supere los valores a la derecha de esta curva límite de valor de corriente y tiempo de exposición de esa corriente en el cable. ¿Me entienden? Levánteme el dedo, por favor. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Está prestando atención? ¿Alguna preguntita? Bueno, acá me olvidaba recién, y se lo dije
se lo dije acá cuando hablaba que el límite entre el curva de tramo recto y curvo son los 5 segundos de exposición de una corriente X. Esa corriente va a depender del cable. Y estamos hablando de que el tiempo de exposición de esa carga debe ser limitada en el caso de sobrecarga en un tiempo entre 5 segundos, que sería estos 5 segundos por esta parte de la curva, y 1 hora o 2 horas, depende del nivel de corriente que estamos trabajando. Depende del nivel de corriente, el interruptor debe trabajar o disparar dentro de 1 hora de esa sobrecarga, o de 2 horas, depende de qué nivel de protección estamos hablando. En cambio, los cortocircuitos deben despejarse en un tiempo, fíjese, por debajo de los 5 segundos, entre 0 segundos, que es imposible que sea 0, será algo muy instantáneo, casi perfecto, siempre va a haber un tiempo lógico del mecanismo para disparo, que un disparo, digamos, mecánico va a tener su demora, no va a ser 0 absoluto, pero muy próximo a 0, o números muy bajos. Hasta un nivel de corriente, a un nivel de tiempo, digamos, de 5 segundos. En ese tiempo, la protección termomagnética o magnética de los interruptores automáticos debe actuar. Debe garantizar el disparo para no superar los valores límites de corriente y tiempo, para que ese cable no supere los 70 grados centígrados. Recuerda entonces que esta curva se la identifica como curva característica de I cuadrado T del conductor. Dentro de los interruptores que se utilizan para proteger los circuitos, tenemos tres tipos fundamentales, ¿sí? Hay un cuarto que son los guardamotores, por ejemplo, pero veamos en general para circuitos en línea, no para carga específica, que son los guardamotores, sino para en líneas en general. Tenemos los PIA, que se denomina pequeño interruptor automático, que tiene una regulación fija, o sea, ya viene calibrado de fábrica, ¿sí? Los interruptores automáticos que pueden ser fijos o pueden ser regulables, hay distintas variedades, inclusive viene incorporado, como vimos hace un rato, relé diferencial o dispositivos diferenciales que complementan a la protección también por fase a tierra, y los fusibles, que es un tema a tratar con mucha delicadeza porque el reglamento prohíbe la utilización de fusibles en lugares donde hay personal de A1, ¿sí? Por lo tanto, es un dispositivo que prácticamente se ha dejado de utilizar en la mayoría de los tableros Sauron, aquellos que son maniobrados por personas calificados, o porque hay un dispositivo muy particular que evita que la persona corra un riesgo al desconectar estos fusibles. El problema está que no existe el riesgo de la maniobra, pero existe el riesgo de que esa persona no interprete cuál es el calibre del fusible que tiene que cambiar, y ahí está el riesgo. No está el riesgo en la maniobra del portafusible, sí está el riesgo de cuál es el repuesto que ese cliente o ese personal de A1 ponga en ese portafusible. Por ejemplo, se puede usar portafusibles para proteger los neones de los tableros eléctricos. Los tableros eléctricos tienen un cablecito de 0,75, de 1 milímetro, de 1,5 milímetros, para conectar el piloto luminoso. Si tenía un fusible de 1 ampere y viene de este tipo, un personal de A1, y reemplaza por otro que sea de 10 amperes, puede ser que ese fusible ante un cortocircuito muy bajo, no dispare y se incendie el cable del piloto luminoso, por ejemplo. Por eso es que no es recomendable utilizar fusibles donde hay personal de A1 que puede intervenir en ese tablero y reemplazarlo en algún momento. Cosa que ocurrió, ¿no? Es algo que ocurre porque la ignorancia del personal de esta persona que no conoce nada de la corriente unidad de cable, va a poner algo que quizá va al negocio de electricidad, tampoco sabe el vendedor y le vende cualquier hierba. Y le dice, bueno, si se quemó de 1 ampere, ponga el de 10, este no se lo va a quemar. Pero resulta que el de 10 no se va a quemar fusible porque se va a encender el tablero. Para locales operados con BA1 y BA2 solo se permiten los PIAs. También en los locales donde los operadores BA4 o BA5 no son permanentes, no se permiten fusibles, ¿sí? No se permiten fusibles en ese ambiente donde no hay personal BA4 o BA5 permanente. En el reglamento AEA está especificado ese renglón, el 771, capítulo 20, 5.2. Los interruptores automáticos para protecciones mayores de 125 amperes son permitidos en locales operados con B1 siempre y cuando las secciones de los cables se determinen considerando el calibre máximo de los interruptores automáticos. ¿A qué se refiere este párrafo?
que hay interruptores automáticos de 125 amperes que tienen regulación para regular entre el 80 y el 100% de esa corriente nominal. El 80% son 100, entre 100 y 125 amperes. Resulta que el que instaló el tablero, el interruptor automático, puso un interruptor automático de 125, lo reguló en 100 amperes porque había puesto un cable de 35 que no soportaba más, porque era, supongamos, XLP, 105 amperes. ¿Sí? Entonces lo dejó regulado en 100 amperes, porque sí protegía el cable de 35 XLP. Y resulta que después viene el dueño del local, como yo le explicaba que los dueños locales se creen instalador electricista, ingeniero industrial, ingenieros químicos, que creen que ellos pueden resolver todos los problemas de su local, y por circunstancia que saltó el interruptor por un cortocircuito, él cree que es una sobrecarga, entonces agarra un destornillador y cambia el ajuste del interruptor automático de 100 amperes a 125 amperes. El cable que está protegiendo deja de ser protegido. Si hay una sobrecarga a futuro, ese cable va a ir perdiendo la aislación hasta que llegue el momento en que pierda completamente la aislación, se ponga en cortocircuito o tenga una falla a tierra porque se conecta a tierra a alguna masa metálica. Por eso que exige este ítem, que si yo voy a poner un interruptor de 125, el cable que pongo, por más que esté sobredimensionado, debería ser uno que soporte 125 amperes. Si hablamos de cable subterráneo, estamos hablando de un cable de 70 milímetros, por ejemplo. Pero dice, para la cabecera de tablero principal siempre deben instalarse PIA o interruptor automático que protejan todos los polos, ya lo dijimos anteriormente, y que actúen como seccionamiento y protección por sobrecarga y cortocircuito. Acá hay una referencia al Comité Internacional y Comisión Electrotécnica Internacional, ahí informa a la cual nosotros pertenecemos como nota de color, digamos. Con respecto a la identificación de los interruptores, tenemos dos simbologías que lo acepta el reglamento. Tenemos la de la izquierda y la de la derecha. Yo preferiblemente hago el de la izquierda porque este dibujo en 45 grados a veces se complica. Si bien puedo hacer un bloque, un dibujito medio complicadito. Siempre hago la representación de la izquierda. Y la simbología de esos trazos es que la parte en cruz, esa crucecita que está arriba, indica que es un interruptor automático. O sea, por accionamiento interno, automáticamente corta la energía. Porque tiene un bimetálico y porque tiene una bobina de disparo, que ya analizaremos qué son estos dos elementos de accionamiento. El símbolo seccionador, que me garantice que seccione efectivamente el circuito, o sea, en posición abierta no hay posibilidad de que pase energía del borde superior al inferior y viceversa. Tenemos la maneta de movimiento, la que se mueve, ¿no es cierto?, en forma solidaria. En el caso de bipolares, las dos se mueven al mismo tiempo. El símbolo de relé térmico es siempre un recuadrito. Es un trazo con ángulos rectos que representan un relé térmico. Un relé térmico es un bimetálico que por el desplazamiento, por calentamiento, provoca la apertura y cierre de un contacto. Puede ser un contacto principal, como en el caso de termomagnética, o un contacto auxiliar, como en el caso de los relés térmicos que protegen los motores. Y luego está el símbolo del relé magnético, que es una bobina que al pasar la corriente de cortocircuito genera un campo magnético suficiente para que mueva un émbolo y ese émbolo active el disparo de la térmica. Esa simbología me representa un interruptor automático. Y como vimos en otro momento, en casos diferenciales, teníamos la identificación, la cantidad de polos, ya lo veremos más adelante, hay que indicar la cantidad de polos, la corriente nominal, el poder de corte y la norma del producto. ¿Qué más dice acá? Y esto es textualmente que dice el reglamento, ¿no? No es algo que yo escribí, sino que textualmente dice el reglamento, dice que en instalaciones trifásicas con neutro se debe instalar PIA tetrapolares con el neutro protegido. Esto lo dice porque hay interruptores automáticos PIA que no tienen protección de neutro y están preparados para otro tipo de uso, no para tablero principal. En monofásicos bipolares con protección en ambos polos, porque también hay interruptores bipolares que tienen protección en un solo polo y son utilizados para maniobras del circuito de iluminación y no para protección del circuito de iluminación. Incorrectamente, porque no se debería utilizar para maniobra. Las termomagnéticas son protecciones, no es para estar encendiendo y apagando un motor, una luz o cualquier otra cosa.
es para dar energía y que cuando dé energía esté leyendo corrientes nominales de sobrecarga o cortocircuito para que actúe y proteja el circuito. Se recomienda usar interruptor seccionador. Un interruptor seccionador es un dispositivo que no tiene ni estos dos elementos que están abajo, el relé térmico ni el relé magnético. Solamente es interrumpir la circulación de corriente o seccionar la circulación de corriente. Dice que se recomienda usar un interruptor seccionador en la cabecera de los tableros seccionales. ¿Por qué dice esto? Porque la alimentación del tablero seccional parte, por ejemplo, de un tablero principal o de otro tablero seccional. Y en ese tablero seccional o tablero principal existe ya la protección termomagnética que protege el cable. Como protege el cable que me llega a este tablero que tiene un interruptor seccionador, también lo está protegiendo al interruptor seccionador que no tiene protección propia. No es conveniente un PIA por problemas de selectividad que podrían sacar en servicio TS. ¿Esto qué dice? Que si yo tengo un tablero principal con una térmica, supongamos de 25 amperes, de ahí alimenta un tablero seccional, no es recomendable poner en esa cabecera otro PIA de 25 amperes. No tiene sentido, es encarecer la interacción eléctrica. No es necesario. Yo puedo poner un seccionador o puedo poner un interruptor diferencial. No es necesario repetir la protección en los dos extremos del mismo cable. Un cable se protege ante la sobrecarga en cualquiera de las dos posiciones, donde comienza o donde termina, y ante un cortocircuito donde comienza el cable. ¿Sí? No hace falta poner doble protección. Sí veremos que hay ciertas ocasiones, instancias importantes, que sí debe ser, por ejemplo, cuando hay interacciones con doble terna de cables. Es una harina de otro costal, digamos. Dice tampoco, un interruptor diferencial puede sacar el servicio al TS por falta de contacto indirecto en uno de los circuitos seccionales. Esto es discutible de no poner un interruptor diferencial a la cabeza del tablero seccional. Depende de la cantidad de circuitos que tenga el tablero seccional. Si el tablero seccional tiene 2 circuitos, puedo poner un interruptor diferencial de cabecera sin ningún problema. Si tengo 20 circuitos, bueno, probablemente tenga que poner 2 o 3 diferenciales y un seccionador en la cabecera, por ejemplo. Y ya lo veremos cuando discutamos el armado de un tablero eléctrico, cuál es la mejor decisión para tomar en esos casos. Tampoco un interruptor diferencial, porque dice que si yo pongo un interruptor diferencial tengo muchos circuitos, saco del servicio todo. Eso depende, como ya le dije, la cantidad de circuitos que tiene ese tablero seccional. Bueno, se repite acá que no se deben usar fusibles, se debe proteger siempre con termomagnética. El artículo 771.20.5.2a de la EA, dedicado a la protección de circuitos en vivienda y oficina, donde se considera que solo hay personal usuarios de A1, en vivienda también se consideran de A2, o sea, en el domicilio también consideran los chicos. Solo se permite como dispositivo de protección para la sobrecorriente el empleo de interruptores automáticos, quedando claro que no se permite para esta función la utilización de fusibles. Lo mismo se indica en G, bueno, aquí hay un artículo que hace referencia, para establecimientos educativos y para locales sin presencia de personal de A4 o B5. Vean que los fusibles prohibido colocar en corte general de interruptores en tableros. No se permite el empleo de PIA-MID en un solo módulo si el módulo no está protegido. Hay accesorios, eso me olvidaba decir y lo voy a colocar en las filminas diferenciales, que hay un modulito que se llama módulo BIGI, que era un bloquecito que se incorporaba a una térmica existente del tipo C60N de Schneider, por ejemplo, que estaba conformado en ese modulito adicional el toroidal y el relé de disparo que me dispara la térmica. Eso me olvidé de hacerlo. Pero acá me dice que esos módulos diferenciales deben proteger los dos polos, como la térmica también protege los dos polos. Ya se lo voy a mostrar más adelante, me olvidé de agregarlo porque se está saliendo del servicio ya prácticamente ese elemento, por eso muchas veces no lo pongo. Al igual que los diferenciales, hay una forma de identificar, como ya lo nombré recientemente, el número de la térmica, porque dentro de un tablero eléctrico va a haber X cantidad, entonces voy numerando cada una de ellas, asignándole un número.
y se la identifica como en el término ITM, interruptor termomagnético. Puede ser que sea solamente magnético, porque hay interruptores que son solamente magnéticos. Hay que tener mucho cuidado con eso. En ese caso no aparece T, sería IM. Aunque IM se confunde con interruptor manual. Entonces hay que tener cuidado con esa denominación. Se indica la cantidad de polos y la corriente nominal del interruptor. ¿Cuál es el calibre de la térmica? En la siguiente se indica la curva, el poder de corte, perdón, la curva de la térmica. Tenemos 3 tipos de curva, aunque hay 4. La curva B, C y D. Hay otra, L o K, creo que son 2 curvas más que no las vamos a tratar, pero existen, ¿sí? La que más se utiliza y comercialmente van a conseguir es la C, la uso normal, la D para tableros principales, sobre todo tableros de medidores, y la B, que son para aquellos circuitos donde la corriente de cortocircuito es muy baja. Ya veremos cada uno de esos casos. Acá hay 3 ejemplos de 2 polos 10 amperes, curva C, entre comillitas, el poder de corte 3 kA, y esta norma indica el poder de corte, o sea, esta norma indica que es el poder de corte para usuarios de A1. Acá tenemos 4 polos 32 amperes, curva C, 6 kA, bajo la norma 6898. Esta técnica, al costadito, acá tiene una leyenda que dice que para bajo norma IEC 6947, esa técnica se puede contemplar como un poder de corte de 10 kA. Y acá hay un interruptor automático, este es el de 100 amperes, que tiene un módulo de 27 milímetros, mientras que estos que están acá, el ancho del módulo este son 18 milímetros, este tiene 27 milímetros. En este caso es una curva D, con un poder de corte de 15 kA bajo la norma 60947. Posiblemente esta térmica para la 898 está indicada como que es de 10 kA. En la representación unifilar, ya la que vimos recién, ¿sí? Esta simbología. Me imagino que ya todos conocen la termomagnética, pero vale la pena reforzar el conocimiento de su interior para entenderla y a veces leerla a ella cuando presente una falla o pues se provocó una falla. Tenemos los bornes inferiores, este es el borne inferior, el borne superior con su respectivo tornillo y el estribo para sujetar a la barrita de conexión de cobre, en este caso, el cable de conexión. Y acá abajo a esta barrita estañada que vemos por acá, conectar el cable de salida. O viceversa, conectar la entrada por acá y la salida por arriba. En la parte superior, el primer elemento que vemos es esta chapita dobladita acá, que es un ajuste que se le da al bimetálico. Esta es la chapita bimetálica, ¿sí? Por la que circula la corriente nominal de la térmica, y es la que al circular corriente se produce calentamiento, y es la que generaba el calor, que aportaba calor al tablero eléctrico. En el otro extremo tienen conectado un cablecito flexible de cobre. No está aislado porque está todo bien sujeto, cosa que no entra en cortocircuito. No hay cortocircuito porque hay un solo polo. No hay problema, digamos, que energice nada. Este conductor va conectado a esta bobina, y esta bobina tiene una X cantidad de vueltas que depende de la curva y de la corriente nominal de esa térmica. Esto tiene sus dimensiones particulares de cantidad de vueltas, el diámetro del núcleo y el diámetro del cable para que soporte esa corriente nominal. Y por último, esa bobina está conectada al borne de salida. O sea, la corriente va a ingresar por acá arriba, pasa por el bimetálico, por esta barrita de cobre, pasa a la bobina, no veo dónde está la conexión, pero está por ahí atrás, pasa este tema de la bobina, esta bobina está sobre un núcleo y sale el borne de abajo. O sea, la corriente está pasando por allí, ¿sí? El bimetálico se va a calentar en mayor o menor medida, depende de la corriente que circule. Cuando supera el nominal, se va a producir un desplazamiento, un movimiento, que me va a hacer activar el el mecanismo de disparo del interruptor. Acá vemos el contacto móvil, que está solidario. Perdón, este cablecito de cobre une el contacto móvil, que sería este, y tiene una pastillita acá en el extremo. Una pastillita que es la que va a hacer contacto con la parte fija que está acá abajo. Acá abajito, en esta chapita de cobre, está la pastillita donde está el contacto fijo. El móvil está solidario con la maneta
y está conectado este cable flexible de cobre para que pueda tener movimiento al bimetálico. Entonces la corriente circula por acá, pasa por este está abierto, cuando cierra acá, pasa la corriente por acá a la bobina y circula corriente. Entonces, acá está el mecanismo de disparo, este bimetálico se va a ir deformando, aquí está sujeto, fíjate el sujeto, y vemos acá un tornillito. Pero no sé por qué, espera un cachito que salí de esta presentación para poder que me aparezca la herramienta de visibilidad. Pero, ¿por qué no puedo hacer? Acá está. Este es, ¿dónde va? Siempre me olvido dónde tengo que ajustar esto. Acá. Esto que ven acá es el tornillito con que se ajusta la corriente nominal de la térmica. La corriente nominal es darle tensiones, la tensión suficiente a este bimetálico para que dispare a la corriente nominal indicada en el estampado del frente de la térmica. Yo he visto cómo se trabaja esto en la fábrica de B en Tucumán y es un robot que trabaja ajustando, por supuesto, cuando se arma, esto ya viene preajustado. Cuando pasa a la zona de ensayo del electromagnético, que es un robot que hace el ensayo, verifica si la corriente nominal es la que corresponde a ese interruptor. Si no es, vuelve hacia atrás, un robot introduce un destornillador, ajusta este tornillito, le da la tensión suficiente y la vuelve a ensayar. Si llega a haber un error, esta técnica vuelve a retroceder, vuelve a pasar por este robotito que le ajusta nuevamente el tornillo. Teóricamente, como es inteligente, lo hace con la precisión justa, verifica el disparo térmico y esa técnica pasa al ensayo del magnético. ¿Sí? Luego el magnético también se ensaya, no me acuerdo cómo es el ajuste del magnético, no sé si tiene ajuste, creo que solamente tiene la parte bimetálica, que es mucho menos preciso que la bobina, porque la bobina con el diámetro, la cantidad de vueltas y el diámetro de la espira, ya sé cuál es el campo magnético que va a provocar el desplazamiento no de la apertura no del interruptor. Y luego vemos, acá tenemos la pastillita de la parte móvil, ¿sí? Voy a ampliar un poquito esta, pero no puedo usar las dos cosas. Y esta es la pastillita fija, donde cierra esta parte móvil, cierra el circuito. Esta zona que está acá, esta camarita triangular junto con lo que está acá abajo, son plaquitas de chapa. Es la famosa cámara apagachispa que absorbe la energía en el momento que el interruptor actúa por un cortocircuito. ¿Esto cómo actúa? Como la corriente está circulando permanente por acá, puede ser que la corriente nominal la corriente esté por debajo de la nominal, o sea, esto esté levemente caliente, circulando corriente, y resulta que en la borda inferior se provoca un cortocircuito. Ese cortocircuito hace que la corriente suba bruscamente, genera un campo magnético bastante importante esta bobina que provoca el movimiento y la apertura del interruptor. La apertura es un mecanismo que tiene su tiempo de actuación. Esto lentamente, una fracción de segundos, se empieza a apartar una pastilla de la otra, pero como hay tanta corriente y tanta temperatura, ese gas que está en ese lugar se empieza a ionizar y mantener un arco de corriente entre la pastilla fija y la móvil. Ese arco genera calor. Ese calor, ¿sí? Todo esto ocurre en un tiempo de duración de milisegundos, es muy rápido, es como una explosión dentro de la térmica, porque es el gas, el oxígeno que está al interior, al ionizarse se produce una elevación de temperatura y hay como una explosión en un arco que provoca realmente una explosión. Toda esa energía liberada es absorbida por esta cámara apagachispa. ¿En qué consiste la absorción? En dividir esa cámara de aire grande que está acá en cámaras más pequeñas para que ese calor se vaya disipando y sea absorbida por estas láminas metálicas que se absorben el calor. Como esto levanta presión, ese aire trata de salir por algún lugar y avanza por esta serpentina que está acá abajo, que es una rutita de salida de los gases,
y sale hacia abajo. Esta térmica en particular que estamos viendo sale hacia abajo, hay otras que salen hacia arriba. Hay algunas térmicas que esta bobina tiene arriba y el biometálico abajo, o viceversa. Eso es indistinto, depende de los fabricantes. Y hay fabricantes que no le ponen ninguna de las dos cosas. Hay una imagen ahí que muestra al ingeniero Manili de un interruptor que estaba vacío, no tenía nada, tenía solamente los contactos para abrir y cerrar el circuito. Pero en definitiva, esta cámara para chispa le da valor a este interruptor. Cuando es de mayor calidad de interruptor, esta cámara de chispa tiene este formato. Es bastante grande, ocupa un gran porcentaje del tamaño interno y brinda una absorción o despeje de esa energía o disminución de, digamos, de ese arco provocado y la suba de presión interna y la temperatura interna para alivianar que este aire salga ya prácticamente enfriado hacia la parte inferior. Cuando notamos que esto ha actuado, cuando nos borne acá en el culito de la térmica, perdón la expresión, se nota el carbón ese propio de una explosión de un arco, ¿sí? Se forma un carboncito acá abajo, eso da evidencia que esa térmica actuó ante un cortocircuito. Esta bobina, el formato de la bobina, le va a permitir al interruptor automático clasificarlo como de curva B, C o D, ¿sí? Según el formato que tenga la bobina, la dimensión que tenga y a qué valor de corriente dispare, que simplemente cambiar la cantidad de vueltas y la longitud de la bobina, es simplemente eso. Y sin embargo, el precio de una térmica curva D es mucho más caro que una C, igual que la B, mucho más cara que la C, sin sentido, porque en definitiva, lo único diferente que tiene es la cantidad de vueltas y la calidad de la bobina, ¿sí? Eso es lo único que cambia. Pero bueno, en definitiva, es una cuestión de movimiento del mercado. Como las curvas C se mueven mucho, tiene un precio más barato. Como en otro lado se mueven poco, el precio más alto, aunque constitutivamente es prácticamente lo mismo. Acá aparecen los términos de la tensión de servicio 220, 400 voltios, por ejemplo. Aparece el término de capacidad de ruptura. Dice, como requisito mínimo, el interruptor automático debe tener una capacidad de ruptura ICN mayor o igual a la corriente de cortocircuito que esté maniobrando, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Del punto donde se instalará el aparato. Generalmente se tomará como valor de corriente de cortocircuito otorgado por la compañía distribuidora. Difícil que la distribuidora nos dé ese valor. Yo lo voy a enseñar con las tablitas que tiene la EA, cómo nosotros podemos calcular ese valor, haciendo, escudriñando, investigando de dónde viene la alimentación, qué cables están instalados y qué longitud de cable hay en ese trayecto. Vamos a descansar 10 minutitos, por favor, porque voy a tomar un poco de agua. A las 21:20 nos conectamos de vuelta o seguimos con la charla. Cualquier pregunta que quieran hacer me la hacen después del descanso, por favor. 21:20, volvemos.